2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola, mis queridos estudiantes del quinto año de primaria. Soy el profesor Samuel Guevara. En esta oportunidad desarrollaremos el tema de multiplicación y división de números decimales. Les pido que me acompañen unos minutos para poder ver el material que preparé, para que juntos podamos comprender cuándo y cómo se usan los números decimales, para luego realizar problemas con multiplicación y división de números decimales. Vamos a la explicación. Multiplicación de números decimales. Recordemos que en el cuadro de valores posicionales los enteros se localizan en la parte izquierda, separado de los decimales por la coma decimal. Los enteros, bien sabemos, son las unidades, decenas, centenas, etc. Los decimales inician por el décimo, centésimo y le siguen unidades menores. 2 bolivianos estaría representado en las unidades enteras de los pesos bolivianos y los centavos en la parte de los decimales. 20 centavos serían 2 décimos o 20 centésimos. Gráficamente entendamos que los enteros son unidades completas. Los decimales son partes de unidades. Un décimo sería una parte del entero. Un entero, un décimo, 1,1. Un entero, un centésimo. Observemos que el centésimo es mucho menor que el décimo. Un entero, un décimo, se escribe 1,01. Y 2 décimos y 20 centésimos, pues estarían expresando la misma cantidad. Un entero, un milésimo. El milésimo es mucho menor que el décimo y que el centésimo. Un entero, un milésimo, se escribe 1,001. Resolvamos la multiplicación de números decimales valorando la producción del Valle Alto Cochabambino. El maíz, que en estado fresquito es el choclo. En la ciudad de Cochabamba, una comerciante vende el choclo del Valle Alto a precio de bolivianos 1,20 la unidad. ¿Cuánto costarán? 65 unidades. Antes debemos saber que en la multiplicación de números decimales se lo realiza como si fueran números naturales, pero tengamos cuidado de separar la coma decimal, la misma cantidad de decimales que existan en ambos factores. Tenemos entonces el factor 1,20 por 65. Factores se llaman porque se multiplican. 5 por 0, 0, 5 por 2, 10, llevamos 1, 5 por 1, 5 más 1, 6, 6 por 0, 0, 6 por 2, 12, llevamos 1, 6 por 1, 6 y 7, sumamos 0, 0, 8, 7. Debemos contar cuántas cifras decimales tienen los factores, en este caso solamente 2. Separamos 2 decimales que deben estar a la derecha los decimales y ponemos la coma donde corresponde. 65 unidades de choclo costará bolivianos 78. Ejercitemos colocar la coma en el producto. ¿Cuántos números decimales tienen los productos en total? Contemos 1, 2, 3. Contemos de la misma manera en el producto final. 1, 2, 3. Esa cantidad de cifras decimales tiene que existir en el producto. Separamos con la coma. Hagámoslo otra vez. ¿Cuántas cifras decimales hay en ambos factores en total? Contemos 1, 2, 3, 4. Contemos en el producto 1, 2, 3, 4. Ahí debe estar la coma. Muy bien, también tiene 4 cifras decimales, así de fácil. Ejercitemos
las multiplicaciones rápidas, tomando como ejemplo el pasaje urbano de Cochabamba, 1,90. Multipliquemos esta cantidad por 10, por 100 y por 1000. 1,90 por 10. La coma recogerá una posición a la derecha, pues el 10 tiene un 0. Tendremos 19 unidades enteras. Multipliquemos 1,90 por 100. Tenemos 2 ceros, se cogerá la coma 2 posiciones a la derecha. Tendremos 190 unidades enteras. Multipliquemos 1,90 por 1000. La coma se cogerá 3 posiciones a la derecha. Para ello debemos aumentar un 0 a la derecha. Tendremos 1900 unidades enteras. Practiquemos. División de números decimales. Recordemos los términos de la división. Dividendo, divisor, cociente y resto o residuo. Muy importante, pues con estos términos comprenderemos las instrucciones para realizar las divisiones con números decimales. La división con números decimales se presenta en 3 casos. Vayamos por el primer caso. División de un número decimal por un número natural. La instrucción nos dice que debemos dividir como si fueran números naturales, pero colocar la coma decimal en el cociente al bajar la primera cifra decimal. Separamos las primeras cifras para hacer la división. Calculamos que es a 1. 1 por 25, 25. Restamos 6. Bajamos la siguiente cifra. 2. 2 por 25, 50. Restamos 12. Ahora tenemos que bajar la primera cifra decimal en el dividendo. Y tenemos antes la coma. Tendríamos que bajar esta coma, pero al cociente. Ahora sí podemos bajar la cifra decimal del dividendo, que es el 5. Bajemos. 125 divididos entre 25. Pensemos y podríamos utilizar una hojita aparte para realizar 5 por 25. Exacto. 125 menos 125, 0. Bajamos la siguiente cifra. Tenemos 0. Y como no se puede dividir, anotamos en el cociente. Nuestra respuesta es 2 enteros 50 centésimos. Ahora resolvamos un problema y para esto hablaremos de uno de los panes artesanales que representa el Valle Alto, la chama. Este es un alimento infaltable en la mesa y es uno de los representativos del Valle Alto cochabambino. La caserita de pan nos vendió 6 panes en bolivianos 5. ¿Cuánto llega a costarnos cada pan? Tenemos que repartir 5 bolivianos entre los 6 panes para saber su costo. Tenemos que aumentar una coma y un 0 para que podamos resolver la división. Y la regla nos dice que dividamos como si fueran números naturales, pero colocando la coma en el cociente antes de bajar la cifra decimal en el dividendo. Pues ahora tenemos que anotar ya la coma decimal y para ello anotamos un 0 antes. Bien, ahora debemos realizar la división como si fueran números naturales. 50 divididos entre 6 podría ser a 8. 8 por 6, 48. Restamos 2. Para seguir obteniendo números decimales en el cociente, en el resultado de la división aumentamos un 0. 20
divididos entre 6 podría ser a 3. 3 por 6, 18. Restamos 2. Podríamos seguir dividiendo aumentando un 0. Pero por ahora tenemos. El pan de la caserita llega a costarnos bolivianos 0,83. Veamos el segundo caso de división de un número natural por un número decimal. Celia es una joven muy trabajadora que alimenta muy bien a sus vaquitas y vende leche. Vende a 3,80 de bolivianos el litro de leche. ¿Cuántos litros vendió si le pagaron bolivianos 95? Bien, estamos en una división del segundo caso, de un número natural por uno decimal. La instrucción nos dice que se tacha la coma decimal en el divisor. Tachamos. ¿Qué se hace luego? Se agrega a la derecha del dividendo tanto ceros como cifras decimales tenga el divisor. ¿Cuántas cifras decimales tiene el divisor? 1, 2. Aumentamos esa cantidad de ceros al dividendo. 1, 2. Dividamos pues ahora. 9.500 divididos entre 380. Es una división de números naturales. Separamos la cantidad de cifras necesarias para hacer la primera división. 2 por 380, 760. Restamos. 190. Bajamos la siguiente cifra. 1.900 divididos entre 380. Pensamos y podemos utilizar una hoja para calcular. Podría ser a 5, multiplicamos 5 por 380, 1.900. Restamos 0. Celia vendió 25 litros de leche. Aprendamos el tercer caso. División entre dos números decimales. Don Perro va a una estación de servicio a cargar combustible a su minibús. Le indican que la cuenta es de bolivianos 56,1. ¿Cuántos litros compró si el costo por litro es bolivianos 3,74? Tenemos una división entre dos números decimales. La regla dice que se convierte el divisor en número entero multiplicando ambos, el divisor y el dividendo, por tales como 10, 100, 1000, etc. Y se convierte en primero o segundo caso. En este caso nos conviene multiplicar por 100, pues sabemos que la coma debes de coser a la derecha los ceros que tenga este número. En este caso el 100 tiene 2 ceros, la coma recogerá 2 posiciones y ya tenemos el entero, 374. Elegimos el 100 para multiplicar. Debemos hacer lo mismo con el dividendo. La coma recogerá 2 posiciones, pues el 100 tiene 2 ceros. Recoge 2 posiciones y también tenemos entero, casualmente. Ahora es una división de números naturales. En otras situaciones podría dar que se convertiría en el primer caso o en el segundo caso. Ahora, casualmente, tenemos una división de números naturales. Y resolviéndolo, tuviéramos el resultado de 15. Pues bien, Don Perro compró 15 litros de gasolina. Ahora, a practicar mucho. Gracias por estar atento a todo lo que hicimos. Ahora, depende de cuánto practiquemos para que podamos dominar las reglas y el procedimiento para dividir y multiplicar con números decimales. Aprovechemos los ejercicios que tiene
el texto de aprendizaje del 5º año de escolaridad del Ministerio de Educación en el primer trimestre. Exactamente está en las páginas 150 a las 152. Podemos usar la calculadora para comprobar si acertamos en el resultado. Claro que sí, con el consentimiento y la autorización de nuestros papás. Ha sido muy interesante compartir este espacio con ustedes. Será hasta otra oportunidad. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.